Hemos estado por un tiempo mirando el libro de Hechos de los Apóstoles. Estamos navegando este libro desde su primer capítulo ya hace varios meses y hoy llegamos al capítulo 8 de Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, capítulo 8 y Hechos capítulo 8 nos habla acerca de el inicio de la expansión del Evangelio más allá de Jerusalén. Esto no quiere decir que no se haya predicado ya el Evangelio por parte de los discípulos en Hechos de los Apóstoles. Sabemos que tempranamente ya en la carta Pedro empieza con su primer discurso, empieza a haber conversiones, el Espíritu Santo de Dios empieza esa obra especial en el primer siglo para dar nacimiento a su iglesia de la época moderna, podríamos decir. Aquí en Hechos 8 vemos un paso más en la extensión del Evangelio, porque el Evangelio es llevado más allá de Jerusalén. En este momento, a causa de la persecución, la iglesia es esparcida a otras regiones y ciudades y la palabra de Dios se extiende. Entonces vamos a leer nuevamente aquí en Hechos 8 del 1 al 8 y vamos a explicar algunas cosas importantes para nosotros hoy. Entonces nos dice Hechos 8 al principio: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles, y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Contexto. ¿En qué contexto estamos en este momento? Lo hemos mencionado un poco, pero la escena de hoy se sitúa justo después de la muerte de Esteban. La escena de hoy se sitúa justo después de la muerte de Esteban. Fijaos cómo este capítulo 8, en el versículo 1, nos dice: y Saulo consentía en su muerte. Y Saulo consentía en su muerte. ¿Esto qué quiere decir? Que Saulo, que después llegó a ser, ¿quién? El apóstol Pablo. Saulo estuvo de acuerdo con la muerte de Esteban. En el capítulo 7 de Hechos, como vimos en predicaciones anteriores, vimos el injusto juicio al cual Esteban fue sometido por parte del concilio, y finalmente él fue injustamente y cruelmente apedreado por supuesta blasfemia, cuando en realidad era Esteban el que estaba hablando la verdad de Dios. Entonces vemos como este capítulo 8 comienza acordándose de esa escena previa que fue la muerte
a través de apedreamiento de Esteban. Y dice el primer versículo del capítulo 8, y Saulo consentía en su muerte. Ahí vemos a Saulo, quien después sería, después de su encuentro con Jesucristo, sería el apóstol Pablo, consintiendo, estando de acuerdo con la muerte de Esteban. Y también podemos ver cómo Esteban es mencionado en el versículo 2 de este capítulo 8, porque se dice que hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Hombres piadosos, otros cristianos, hermanos de buen testimonio, piadosos, eso es lo que significa, ¿verdad?, de vidas santas, llevaron a enterrar a Esteban. Le hicieron un funeral, le dieron un final digno e hicieron gran llanto sobre él. La iglesia lloró, lamentó la pérdida de nuestro hermano Esteban. También vemos en este contexto, en este momento de este inicio del capítulo 8, que Saulo está en una campaña de persecución en contra de los cristianos. Esto nos lo dice el versículo 3 de este capítulo 8. Dice, y Saulo asolaba a la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. O sea que Saulo, todavía con sus ojos en oscuridad, sin conocer a Cristo, celoso de su religión, de la religión judía, asolaba a la iglesia, la quería destruir, quería acabar con los cristianos, y entraba casa por casa y arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Ahí vemos el apogeo, el momento alto de este hombre, Saulo de Tarso, perseguidor de la iglesia, pero que después tendría un encuentro personal con el Señor Jesucristo y sería un instrumento para la gloria de Dios. Y esto es lo que está ocurriendo en este momento. Vamos entonces a ver algunas cosas que nos enseña este breve texto a nosotros, ¿no? Porque lo importante es saber por qué el Señor nos deja este fragmento a nosotros aquí en esta mañana y por qué es importante para nosotros. Y una de las cosas que yo creo que son muy sorprendentes es que lo que parece una derrota para los hombres es una victoria para Dios. Esto es algo bien paradójico, bien llamativo, y es que lo que parece una derrota a los ojos de los hombres es una gran victoria para Dios. Dios actúa de esta manera. Su forma de entender, de planificar las cosas son muy sorprendentes y habitualmente con el Señor las cosas no son como aparentan. Él tiene un plan detrás de lo que los ojos de los hombres ven. Y esto es lo que vemos claramente al principio de Hechos capítulo 8, particularmente en el contexto de la evangelización, en el contexto del crecimiento de la iglesia, en el contexto de llevar el evangelio a otros lugares. La cuestión es que lo que parece una derrota para los hombres es en realidad una victoria para Dios. Y nosotros tenemos que comprender esta realidad, porque Dios obra de esta manera, de manera frecuente. ¿Dónde vemos la derrota, por decirlo así, de Dios y de la iglesia ante los ojos de los hombres? Porque aquí, honestamente, cualquier persona que leyera este fragmento diría, esto es una derrota de la iglesia, clara, esto es un desastre, vaya manera de empezar la obra de Dios, ¿no?, aquí en Hechos. Y si leemos este fragmento con ojos humanos,
Pues vemos que parece ser así. Es una derrota de principio a fin. Fijaos, para empezar, la muerte de Esteban. La muerte de Esteban. ¿Qué ánimo se le quedaría a la Iglesia al observar la muerte del amado diácono Esteban, ¿no? Fijaos en el versículo 1, al principio se nos habla de esta muerte, dice, y Saulo consentía en su muerte. Esteban había muerto, después en el versículo 2 lo llevan a enterrar, ¿no? Hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. La Iglesia está sufriendo una pérdida de un baluarte, de un hombre importante en la Iglesia, de un hermano, un siervo de Dios, como vimos anteriormente, de buen testimonio, un diácono que sobresalía entre los demás, un hombre lleno de conocimiento de la palabra de Dios, que hizo una exposición magistral de la Biblia en el Antiguo Testamento cuando estuvo delante del concilio. El caso es que Esteban ya no está y hay llanto por él. Imaginaos cómo estaría nuestra Iglesia si perdiéramos a un hermano o a una hermana en este tipo de circunstancias. Pues estaríamos derrotados, desanimados, ¿no? Pero esta aparente derrota no solamente tiene que ver con la muerte de Esteban, también hay una gran persecución en la Iglesia. Dice el versículo 1 en su segunda parte, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la Iglesia. En aquel día hubo una gran persecución contra la Iglesia. Había una campaña de arrestos en contra de la Iglesia. Todo aquel que se llamara cristiano estaba en riesgo, iban a por ellos. Las autoridades darían órdenes para que los cristianos fuesen arrestados. Había un fanático que iba casa por casa persiguiendo a los hijos de Dios para meterlos en la cárcel. Pues vaya panorama, ¿no? Vaya panorama. Imaginaos que esto ocurriera en nuestro tiempo, que podría ocurrir en un tiempo más. De hecho, ocurre en otros países. El asunto es que esto pinta mal. Hay una persecución. ¿Qué ánimo podrían tener los creyentes en medio de una persecución? Nadie está animado cuando es perseguido, ¿no? La persecución no es una buena noticia, aparentemente. Si nos persiguen, ¿quién está feliz de que le persigan? De que vayan a arrestarnos, de que vayan a llevarnos a la cárcel, de que vayan a matarnos. Evidentemente, nadie puede estar feliz por ese hecho, todo lo contrario. Y esto es lo que está ocurriendo aquí. Los cristianos, además, están dejando sus hogares. Aquí hay un éxodo, la gente está dejando sus casas. Dice el versículo 1, cuando habla de esta gran persecución contra la Iglesia que estaba en Jerusalén, fijaos lo que dice aquí en el versículo 1, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Lo que nos dice esta frase es que no fueron pocos los creyentes que tuvieron que dejar sus casas. El texto dice literalmente, todos fueron esparcidos. Todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Digamos que los únicos que se quedaron en la ciudad, en la zona, en Jerusalén, fueron los apóstoles. Pero la mayoría de los creyentes, muchos creyentes, tuvieron que irse, tuvieron que escaparse. Bueno, me imagino que eso tampoco es fácil, ¿no? Piensa en ti mismo, que te digan, mira, ¿sabes qué? Mañana te tienes que ir a otra ciudad porque aquí estás en riesgo.
¿Cómo te pondrías? Todos estamos cómodos en nuestra ciudad, en nuestra casa, en nuestro entorno, pero estos hermanos tenían que dejar su sitio e irse a otro lugar. Y también vemos que había arrestos, y Saulo asolaba la iglesia y, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Los cristianos podían ir a la cárcel, eran llevados a las cárceles, y todo esto aparentemente pues es una derrota, ¿no? Como decía antes, nosotros leemos esto y como conocemos la historia, sabemos del plan de Dios, no lo vemos de una manera tan negativa. De hecho, sabemos que Dios utilizó la persecución para algo bueno. Pero seamos sinceros, cualquier persona que lea esto, yo diría más, los hermanos de aquella época no era tan fácil para ellos darle la interpretación a todo esto que nosotros le damos. No es lo mismo estar allí en la escena viviendo lo que ellos vivían, a mirarlo 2000 años después en perspectiva, sabiendo nosotros por qué Dios estaba haciendo eso. Estos hermanos estaban muriendo, asesinaban a miembros de su iglesia, estaban sufriendo persecución, tenían que dejar sus hogares, estaban siendo arrestados. ¿Qué podían pensar estos hermanos? ¿Qué futuro les esperaba? ¿Qué tipo de perspectiva positiva tendrían en cuanto a su fe? Además, recién habían empezado. Eran los primeros, por decirlo así, seguidores del Señor Jesucristo. Estamos hablando de la iglesia en sus inicios, ¿no? Todo pinta mal. Es una derrota a los ojos de las personas. De hecho, los perseguidores pensarían que estaban derrotando al enemigo, ¿no? A estos blasfemos cristianos que estaban hablando de este Cristo. Parecía una victoria del mal, una victoria de Satanás sobre la iglesia. Pero nada más lejos de la realidad. Donde los hombres veían una derrota, donde los propios creyentes verían una derrota, Dios veía una victoria. ¿Por qué? Pues fijaos en el versículo 4. Estamos aquí viendo el capítulo 8 de Hechos y hemos visto del versículo 1 al versículo 3 que todo es negativo. Fueron esparcidos. Versículo 2, Esteban fue enterrado, Saulo está persiguiendo a la iglesia. Y versículo 4 nos dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Pero los que fueron esparcidos iban anunciando por todas partes el Evangelio. Y ahí está la sabiduría de Dios, ahí está la providencia de Dios, que de lo malo saca algo bueno. Cuando los hombres piensan que Dios ha perdido, es cuando Dios ha ganado. Esto nos recuerda el ejemplo por excelencia de todo esto, hermanos, que es la cruz de Cristo. El Señor Jesucristo es perseguido, es arrestado, es muerto, es matado en la cruz. Todo el mundo dice, se acabó, hemos perdido. Pero en la sabiduría de Dios y en su providencia, ahí está la mayor de las victorias de Dios. En la aparente derrota de la iglesia está la victoria de Dios. Y yo creo que esto tiene que, primeramente, animarnos a nosotros, ¿no? Porque ¿es esto aplicable a nosotros? ¿Hay cosas que nosotros estemos observando
que aparentemente parezca una derrota, pero que a los ojos de Dios sea una victoria? ¿Creéis que puede estar ocurriendo algo así? No es fácil, ¿eh? No es fácil, porque de la misma manera que si le preguntáramos a esos creyentes en aquella época, si cuando ellos estaban viviendo todo lo que estaban viviendo, si les preguntáramos, si pudiéramos trasladarnos en el tiempo y preguntarles, ¿esto que está ocurriendo, vosotros lo veis como una victoria de Dios? ¿Qué os dirían? Dirían, nos imaginamos que sí, pero honestamente, no. Y yo te pregunto a ti, si somos honestos, piensa en tus esfuerzos de ser obediente a Dios, piensa en tu ministerio, piensa en tu predicación, en cómo intentas servir a Dios, piensa en cómo eres rechazado, piensa en la aparente falta de fruto que logras ver con tus ojos. Y yo te pregunto a ti, Dios tiene el control y Él está cumpliendo sus propósitos aún a través de tus aparentes fracasos. ¿Qué me dirías? Pues diríamos que sí, pero también lo haríamos con cierto desánimo, ¿no? Sí. Pero el Señor tiene un plan. El Señor tiene un plan que los hombres no ven. Entonces no tenemos que desanimarnos. Tenemos que continuar con lo que estamos haciendo. Hemos de seguir siendo fieles, a pesar de que a los ojos humanos parecieran derrotas. No todos son derrotas, por cierto, pero la vida del cristiano siempre está marcada por el desánimo, por las noticias que nos llevan a querer volver atrás. Pero lo que nosotros tenemos que hacer es entender que la forma de obrar de Dios no es la nuestra. La forma de obrar de Dios no es la nuestra. Os quiero compartir un pequeño testimonio de algo que hay que salvar mucho las distancias, ¿no? Pero recientemente tuvimos una conferencia en Madrid que fue Pasión por el Evangelio, y muchos de nosotros nos quedamos sorprendidos porque hubo mucha gente y yo honestamente tenía menos fe, por no decir poca fe, de que fuera un evento tan bendecido por el Señor. Y normalmente los que vamos allí nos conocemos, ¿no? Porque somos de iglesias conocidas, pero yo diría que cuando yo estuve allí, yo conocería al 20% de la gente. Eran más de 300 personas y el 80% yo no los conocía de nada. Incluso hermanos de Mallorca que no los conocía. Y entonces yo estaba sentado en la parte más del frente, ¿no? de este auditorio y yo miraba atrás y veía una multitud y yo decía, en mis adentros pensé, Señor, es que no depende de nosotros, es que no depende de mí, es que no depende del esfuerzo. Tenemos que esforzarnos en la obra, por supuesto, pero el que trae a la gente, el que llama a la gente, es el Señor. Y nos falta fe, hermanos, para creer eso. Creemos que lo que nosotros vemos de manera inmediata es lo que hay.
y ya está. Lo que nosotros logramos visualizar es lo que hay, pero no es así. La obra de Dios va mucho más allá de lo que nuestros ojos logran ver. Y en eso tenemos que confiar, en que tenemos un Dios grande, que obra de manera mucho más grande de lo que nosotros podemos percibir. Y Dios obra de tantas formas, de tantas maneras, nos utiliza de maneras tan increíbles. Por ejemplo, personas a las que les predicamos y que creemos que no hay ningún fruto. Bueno, puede ocurrir que nos muramos y esa persona, Dios haya utilizado nuestro testimonio por muchos años en una conversación para que cuando nosotros estemos muertos en la tumba, esa persona se convierta después y que Dios traiga a la memoria lo que nosotros hicimos aquí en el Arenal. Hay tantas formas en las que Dios actúa que nosotros ni vemos ni entendemos, pero son maneras reales de cómo Él obra. Él nos sorprende, nos va a sorprender. Y esto nos tiene que animar, aunque nosotros no entendamos nuestros fracasos, aunque nos sintamos inútiles. Sigamos, hermanos, sigamos, porque la obra es de Dios. Amén. Y es mucho más grande, es mucho más amplia de lo que nosotros nos podamos imaginar. Metámonos en la piel de estos cristianos y ellos no verían lo que estaría por venir. Al igual nosotros, nuestros ojos no logran ver toda la dimensión de la obra de Dios que incluso está por venir. Cojamos ánimo. Segunda cosa que yo quisiera destacar de este texto es que en el Evangelio hay esperanza de cambio para el peor blasfemo. En el Evangelio hay esperanza de cambio para el peor de los blasfemos. ¿Quién es el blasfemo aquí? Saulo. Saulo es el blasfemo. Saulo tuvo un pasado vergonzoso. Él mismo se avergüenza de sí mismo más adelante, ¿no? Cuando dice que él es como alguien adoptado, un vomitivo, un esperpento que fue recogido por el Señor, el último de los apóstoles, porque fue perseguidor de la iglesia. Aquí vemos el vergonzoso pasado de Saulo. Este hombre, este fariseo orgulloso, consentía, estaba de acuerdo con la muerte de los cristianos. Él bendecía la muerte de los hijos de Dios porque él pensaba que le estaba haciendo un favor a Dios matando a los creyentes. Dice el versículo 1 del capítulo 8, y Saulo consentía en su muerte. Él estaba de acuerdo con la muerte de Esteban. Él creía que se estaba haciendo algo bueno para la causa de Dios a través de la muerte de Esteban. Saulo iba casa por casa persiguiendo a la iglesia con un celo, con unas ganas de destruir todo lo que tuviera que ver con Cristo. Versículo 3, lo hemos leído ya, y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Como dijimos anteriormente, si alguien no podía ser el apóstol de Dios, era este hombre. Si alguien sería el último que la gente se imaginaría que Dios lo escogería para su causa, sería este hombre. ¿Vosotros pensáis que los creyentes de la época se imaginarían que este Saulo iba a ser instrumento en las manos de Dios para esparcir el Evangelio? Jamás en la vida, por favor. Si aquí, este es un fanático, este es un loco, es alguien que no sabe nada acerca de Dios. Es un religioso fanático que no tiene ni idea. Y era así, no tenía ni idea.
por mucha teología que tenía y era un maestro de las escrituras judías, él no conocía a Cristo. Pero hay esperanza para el peor de los pecadores, y esto es algo maravilloso del Evangelio de Dios, que no importa lo malo que seas, no importa lo blasfemo que seas, hay perdón de pecados y una vida nueva para todo aquel que se arrepiente y acepta a Cristo. Y esto es una palabra también para ti. Si este fanático asesino pudo ser perdonado por Dios y usado por Dios para su obra, tú también puedes ser perdonado por Dios y ser usado para su obra. Aquí hay una advertencia muy importante para todos nosotros. Tengamos en cuenta esto. Saulo era un experto de la ley, era un hombre preparado, era un hombre con un alto conocimiento de su religión, que por cierto, era una religión la que él tenía que incluía a Dios. ¿Sí? La religión de Saulo no era una religión que no tuviera nada que ver con Dios. ¿Entendéis lo que os quiero decir? Ahí estaba el Dios de Israel, Jehová. Era la religión judía, las escrituras del Antiguo Testamento. Saulo creía el Antiguo Testamento y se lo sabía. Era un experto. Era un experto conocedor de la mitad de la Biblia, quiero decir, del Antiguo Testamento. Sin embargo, a pesar de su tradición religiosa, a pesar de ser experto en una religión que habla de Dios, estaba lejos de Dios. No era alguien convertido hasta que se encontró con el Señor Jesucristo. Esto es algo muy importante. ¿Sabéis por qué? Porque esta realidad es muy frecuente en nuestros días. Es súper frecuente. Personas muy religiosas que practican costumbres religiosas, asistir a un templo, hacer rezos. Fijaos, se puede rezar, porque Saulo rezaría, ¿pensáis? Y vaya, pero no conocía a Dios. Saulo conocería su Biblia, y tanto que la sabía, pero en realidad no la sabía, pero no la sabía en el fondo. ¿Entendéis lo que os quiero decir? Entendía la superficie. Es algo muy paradójico, porque entendía en profundidad la Biblia que él tenía, hebreo de hebreos, con un gran maestro, pero en el fondo no entendía nada. Porque entender la Biblia significa entender a Cristo. Entender la Biblia significa entender a Cristo. Esto es súper importante. Hay gente universitaria, súper inteligente, conocedores incluso de la religión cristiana, hay sacerdotes, hay cardenales, hay pastores evangélicos, repito, pastores llamados evangélicos, conocedores de las Escrituras,
con tradiciones fieles, venir a la iglesia, hacerlo todo como se tiene que hacer, pero que no son cristianos, porque no se han convertido a Dios. Y esto es una de las aplicaciones más serias que podemos sacar de Saulo. Un hombre religioso, un hombre que sigue la tradición, un hombre que cree en Dios. ¿Saulo creía en Dios o no creía en Dios? Creía en el Dios de los judíos, creía en Jehová. Pero, ¿cuál era el problema? Que no creía en Cristo. ¿Qué sucede cuando tú no abrazas a Cristo? Es como si no creyeras en Dios. Cuando alguien no cree en el Señor Jesucristo como su Salvador, como su Dios, como Dios verdadero que es, Cristo Jesús, no importa que digas que crees en Dios, porque cuando no crees en Cristo, es como si no creyeras en Dios. Solo hay un camino a Dios, y es Cristo Jesús. Dios sigue teniendo misericordia de sus detractores. Dios sigue teniendo misericordia de sus detractores. Quizá tú eres un detractor de Jesús. ¿Qué es un detractor? Alguien que habla en contra, ¿no? Alguien que se opone. Y no hace falta asesinar a nadie, ni ir casa por casa, arrestando a cristianos para ser un detractor. Espero que tú no llegues a ese punto, ¿no? Ya sería demasiado evidente. Pero Dios mira a los corazones. Él ve cada corazón. Y Él sabe quién es un detractor de Dios. Porque no hace falta aparentarlo. El Señor ve en cada corazón qué corazón le ama y qué corazón le rechaza. Si tú eres de aquellos que aparenta pertenecer a la cristiandad, pero en realidad Cristo no es tu Salvador, no es tu Dios, arrepiéntete hoy, entrega tu vida a Él hoy. Vamos a pasar al tercer y último punto. Quiero acabar con alguien más en esta escena. Es el ejemplo de Felipe el Evangelista. Felipe el Evangelista. Lo vemos en los versículos del 5 al 7. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. ¿Qué podemos ver acerca de Felipe? Lo primero, hay 4 Felipes en la Biblia. 4 Felipes en la Biblia. Tenemos que identificar cuál de ellos es este. Por una parte tenemos los hijos de Herodes, que se menciona el nombre de Felipe, ¿de acuerdo? Herodes, un gobernador pagano, tiene 2 hijos a los cuales se les llama Felipe. Ahora no hay tiempo de mirarlo, pero nos lo podemos creer, ¿vale? Hay 2 Felipes y nos faltan 2 más. Después, ¿a quién tenemos? A Felipe, discípulo y apóstol de Jesucristo. Felipe, apóstol. Y después tenemos a otro Felipe, al 4 Felipe, que es Felipe el Evangelista,
o también conocido como diácono, porque fue uno de los escogidos diáconos en Hechos 6:5. Hechos 6:5 dice: agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, ¿veis? Hechos 6:5, a Felipe, ahí está, Felipe, el diácono, que también es el evangelista, y es ese Felipe del cual estamos hablando ahora. ¿Qué aprendemos de Felipe? Muy rápidamente. Felipe, hermanos, es un ejemplo para todos nosotros. En primer lugar, es un hombre apasionado por la evangelización. Es un hombre apasionado por la evangelización. Felipe es el evangelista. Esto lo vemos aquí. No solamente aquí él predica el evangelio, él desciende, versículo 5, capítulo 8. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Fue un varón predicador, evangelista de Dios. Después vemos, segunda cosa, se fue a Samaria a predicar, lo vemos aquí en el versículo 5. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, ¿de acuerdo? A causa de esta persecución, él se va a Samaria y predica allí el evangelio. Es un hombre esforzado también en su ministerio de predicación. Y algo más que sabemos acerca de Felipe es que él predicaba a Cristo. Era un predicador que tenía en su mente a Cristo. Así es como son los evangelistas cristianos. Dice el versículo 5, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Les predicaba a Cristo. Esto también es muy importante, ¿no? Podríamos darlo por sentado. Bueno, claro, si es cristiano, ¿cómo no va a predicar a Cristo? Bueno, pues lamentablemente hoy muchos llamados creyentes no predican a Cristo. Se predican a sí mismos o predicamos de que otras cosas, pero no está Cristo en el centro de nuestro mensaje. Qué importante y esencial es que nuestra predicación ha de ser cristocéntrica. Y esto tenemos que aprenderlo, hermanos, ¿no? Nos ponemos en la conversación, si nos ponemos en un escenario de una conversación habitual, cuando nos dicen, bueno, ¿y los evangélicos? ¿En qué os distinguís de los católicos, ¿no? La típica pregunta, ¿no? ¿Y qué significa ser evangélico? Y bueno, empezamos, ¿no? Y es que no tenemos imágenes, y mira, y es que nosotros somos así y asá, y venimos de la Reforma Protestante, eso déjalo para después. Eso déjalo para después. Predícale a Cristo. Predícale a Cristo, predícale de su pecado, de su necesidad, del Señor Jesucristo, de que hay un cielo y un infierno y que solamente en Cristo hay salvación. Esto es importante porque no tenemos muchas oportunidades a veces, y las pocas oportunidades que tengamos, no le hablemos de si tenemos vírgenes o no, que lógicamente no las tenemos, no las necesitamos, pero eso ya, predícale a Cristo. Es importante que cuando tengamos oportunidades prediquemos a Cristo. La predicación de Cristo es diferente. La predicación de Cristo es la que convierte. La predicación de Cristo es lo más importante. Seamos como Felipe. Quiero acabar con una cosa que me llamó mucho la atención, hermanos, acerca de, no tanto de Felipe, sino acerca de su audiencia. Me sorprendió la audiencia de Felipe, la gente que escuchaba
a Felipe. ¿Sabéis por qué me sorprendió? Porque le escuchaba. Increíble audiencia. Le escuchaba. Dice aquí el versículo 6. Y la gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Y la gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe. ¿Cuánto en falta hecho esto en nuestra sociedad actual? Gente que escuche atentamente las palabras de Dios. Hay muy poca gente que haga eso. Hay muy poca gente. Y tenemos un montón de ejemplos de gente que no presta atención a las palabras de Dios. Vamos a ir más allá de los que se duermen en este local, en los cuales me incluyo yo a veces, porque quiero decir, nosotros mismos pecamos de dejadez para escuchar atentamente las palabras de Dios. Yo mismo me pongo el primero, hermanos. Estamos aquí, pero como si no estuviéramos. Oímos la palabra, pero no la escuchamos. Esto también afecta a los jóvenes y a los niños. Muchas veces los pequeños y los jóvenes son totalmente indiferentes a lo que se dice aquí. No les importa, les da igual, no tienen ninguna importancia. Pero ¿sabéis qué? Es importante lo que estamos hablando hoy. Tiene que ver con vuestra alma, con vuestro destino eterno, con vuestra relación con Dios. Es necesario que todos escuchemos con atención. ¿Qué decir de cuando salimos a la calle, no? Ahí ya no es que no haya atención, es que indiferencia total. Comentaba yo con un amigo, ¿no? Antiguamente, por lo menos la gente te insultaba, por lo menos. En el sentido de que al menos se oponían a lo que tú decías. Pero ahora ya el pasotismo es tal que ni eso. Es una sociedad indiferente a Dios. Qué diferente eran estas benditas personas. Benditas personas. ¿Por qué? Porque tenían un corazón atento a las palabras de Dios. Dice aquí, la gente unánime escuchaba atentamente. Escuchaban, se lo tomaban en serio. Decían, esto es importante, hay que entenderlo, hay que escuchar a Dios. En nuestros tiempos, ¿cómo ha desaparecido esta atención a las palabras de Dios? Ojalá que cada uno que está escuchando hoy podamos ser como esta audiencia de Felipe, que escuchaba atentamente las palabras de Dios. Otra cosa que hizo Felipe fueron señales.
Él hizo señales. Versículo 7 nos dice, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Solamente quiero explicar cuál es el propósito de estas señales. Aquí vemos que muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces. O sea, a través de la presencia, de la obra de estos discípulos, a través de Felipe, de los que predicaban, los demonios salían de las personas y muchos paralíticos y cojos eran sanados. La enfermedad se iba, ¿no?, de esta gente, y había gran gozo en aquella ciudad. ¿Cómo tenemos que entender esto? Esto no son solamente milagros, son milagros, pero hay que añadir una palabra muy importante, y es señales. ¿Una señal qué es? Una señal es algo que tú ves y que te está dirigiendo a algo más, ¿no? Eso es una señal. Cuando decimos, esto es una señal de algo, ¿no? No es solamente el hecho en sí, es ¿qué quiere decir esa señal? ¿A dónde te está apuntando ese hecho? Entonces, ¿por qué esto eran señales? Primero, eran señales de que estos varones venían de Dios. ¿Entendemos? El hecho de que ellos fueran capaces de hacer estos milagros eran señales que apuntaban, que le decían a la gente que verdaderamente procedían de Dios. Dios estaba con ellos, su mensaje era verdadero, debía ser creído, porque Dios estaba obrando a través de ellos. Por eso era una señal que decía que estos hombres eran creíbles. Por eso los milagros acreditaban la veracidad del mensaje. Así debemos entender las señales. Pero hay otro aspecto en el que también tenemos que entender la señal. Estas señales también nos indican de que el rey ha llegado, de que el reino ya está aquí. Lo hemos dicho muchas veces, pero cuando estos hombres sacan demonios afuera, expulsan demonios, cuando estos hombres curan enfermedades, ¿qué significa? Que hay un reino que ha venido a la tierra y que se ha iniciado. Hay un rey que ha venido a la tierra, que es el Señor Jesucristo, y a través del poder de Él, Dios está quitando, está venciendo a las obras de Satanás. Cuando vemos aquí endemoniados, lo podemos entender como la obra del mal, la obra de Satanás. Cuando vemos que los demonios son expulsados, es una señal de que Dios ha venido y ha establecido un reino en el cual ya no va a haber más demonios, ni habrá más maldad, ni habrá más enfermedad. Son señales del reino. ¿Lo comprendemos? Es una nueva creación, es un nuevo orden, es el paraíso que ya ha venido a nosotros en cierto sentido. Por eso son señales. Esto es escatología, son señales escatológicas de que Cristo el Rey ha venido para deshacer las obras del mal y para establecer un nuevo reino. Y entonces vemos como Él va quitando a los demonios, va quitando a las enfermedades, va quitando lo malo como señal de lo que está por venir. Hermanos, hemos acabado. En la evangelización, lo que parece una derrota para los hombres es una victoria para Dios,
En el Evangelio hay esperanza de cambio para el peor blasfemo. Y recordemos el ejemplo de Felipe el evangelista, apasionado por la evangelización, predicó a Cristo. Y recordemos también la audiencia ejemplar que él tuvo. Ojalá seamos tanto como él, como su audiencia. Amén.